Buenas tardes entonces, vamos a revisar la tarea. Teníamos que derivar esta función utilizando la regla de la cadena. Entonces, para ello, lo primero era identificar las funciones que estaban, ¿cierto? Y determinar la compuesta tal que me definiera la función en cuestión. Entonces, vamos a considerar f, vamos a llamarle f. Oh, ¿qué sucede? Vamos arriba, entonces vamos a llamarle f. Perdón, de teta, ¿cierto? Porque ahora todo depende de la variable teta, no de x, por costumbre, lamentablemente. Entonces tenemos la exponencial. Otra función que está aquí en juego, como la compuesta, tenemos la secante. Entonces tenemos la secante. Y de otra forma, vamos a denominar h a la función 3θ, ¿cierto? Es decir, de tal forma que vamos a llamar f mayúscula entonces de θ a la compuesta de todas ellas, es decir, f, g, h, perdón, ahí, de θ, ¿cierto? Tal que sea la exponencial elevada a la secante de 3θ. Muy bien, entonces queremos hallar d y de θ. Entonces, lo que utilizamos es la regla de la cadena, ¿cierto? Por lo tanto, recordemos que vamos a derivar la de afuera, ¿cierto? Lo habíamos establecido de esa forma. Vamos a colocar por acá arriba, como recordatorio, la regla de la cadena para tres funciones. Y entonces, ¿de cuál de las dos formas lo estamos anotando ahora? Bueno, a ver, Newton, F, G, H. Entonces, la derivada de toda esta compuesta era la derivada de F, evaluada en G compuesto H de X, que en el fondo, como habíamos señalado la última vez, los elementos, ¿cierto?, al interior y hacia el exterior. Entonces derivamos la función exterior, se mantiene el resto, por... Ahora lo que está en el interior de acá, lo mismo, se va a derivar la función de afuera, que sería g derivada, evaluada en h de x, por, nuevamente regla de la cadena, se deriva lo de adentro, ¿cierto? Que sería la derivada de h de x. Entonces recordemos, para tres funciones, era de esta forma. Entonces, derivamos la exponencial, sabemos que la derivada de la exponencial es ella misma, por lo tanto, va a ser ella misma, y el exponente, como sabemos, se conserva, por la derivada de lo de adentro de la función, que sería en este caso el exponente, la derivada de secante de 3θ. Entonces, en este caso, recordemos que la derivada de la secante era secante por tangente. Entonces, la derivada de secante por tangente, recordemos nuevamente que lo de adentro se conserva, por, y finalmente la derivada de la última función, que sería de 3θ con respecto a θ, por lo tanto nos da 3, ¿cierto? Es decir, simplemente debemos reordenar para obtener nuestra expresión final. Es decir, tenemos 3, la exponencial de la secante de 3θ, por secante de 3θ, por tangente de 3θ. Ya. Entonces, muy bien, ahí vamos a ver algún comentario, cómo les fue con el ejercicio. Y también recordemos que habíamos señalado, ¿cierto?, como ejercicios. Ahí recordemos que se espera que ustedes trabajen, ¿cierto?, de forma individual, como su autopreparación, los ejercicios del capítulo del Stewart. Estamos en el capítulo 3.4. Entre el 3.4 y el 3.5 estamos oscilando actualmente.
¿Ya? Entonces, recordemos que ya habíamos resuelto ejercicios anteriores, por lo tanto, el capítulo de regla de la cadena y en adelante, digamos, serían ejercicios que sería útil que ustedes pudieran responder para que en la clase de taller, ¿cierto? Previo a las próximas evaluaciones, cuando dediquemos una clase completa a hacer ejercicios, ahí ustedes ya tengan alguna duda en particular de alguno de los ejercicios, por ejemplo, que podrían enviar como consulta, ¿cierto? Recordemos que la idea en ese caso es que ustedes trabajen algún ejercicio, si se queda pegado mucho tiempo, ¿cierto? Ahí pueden enviar alguna duda vía mail, sin problemas, para que se aprovechen mejor las situaciones de ejercicio, ¿cierto? De taller. Muy bien, entonces comenzamos con el nuevo tema, luego de la regla de la cadena, que dijimos que era muy esencial. Entonces, ahora vamos a tomar la derivación implícita, dado que tenemos alrededor de las herramientas para poder establecer, ¿cierto?, una mayor cantidad de ejercicios. Bien, entonces hasta ahora, la mayor parte de las funciones que hemos visto se pueden describir expresando una variable explícitamente, ¿cierto?, en términos de otra, como por ejemplo cualquier función f de x igual a algo, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo la función y igual la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, ¿cierto? Es decir, explícitamente tenemos cuál es la variable que está en función de la otra. En este caso sabemos que la función f de x o bien y está en función de x, ¿cierto? O bien por otro lado, una función trigonométrica x por coseno de x, ¿cierto? Que cumple exactamente la misma condición. Entonces, en general, cualquier función de la forma y igual f de x. ¿Sí? Entonces, se define de manera explícita los términos en variable respecto de otro. ¿Ya? Entonces, sin embargo, Profe, disculpe, ¿sí? profe, ¿Sí? ¿qué va a haber hoy día? Derivación implícita. ¿Eso no? Eh, Derivación implícita y derivada de la función inversa. Eso. Bueno, ahí está el tema, ¿cierto? Derivación implícita. Justamente para derivar la inversa de alguna función, vamos a utilizar la derivación implícita, ya, por lo tanto ahí el orden, digamos, se ha modificado levemente. Bien, entonces, como señalábamos que en algunos casos, ¿cierto? Hay ciertas funciones que se definen implícitamente, ¿ya? Por medio de una relación entre las variables x y la variable y, ¿ya? Es decir, cuando hablamos implícitamente, decir que no de la forma explícitamente con la función separada, digamos, de toda la otra expresión respecto de la variable x. Entonces, aquí vamos a colocar como azul, y vamos a colocar de hecho aquí. Entonces, esto sería explícitamente, ¿cierto? Es decir, que queda bastante claro de la función que está respecto a x. Sin embargo, vamos a notar que implícitamente tenemos una ecuación de la forma x cuadrado más y cuadrado igual 25. Ah, vale, José, no se preocupe. En el caso ahí ya estamos realizando la grabación de todas formas. Bien, entonces, es decir, estamos mezclando aquí, estamos relacionando las variables x y la variable y, recordando siempre que y es considerada como la función f de x, ¿cierto? En este caso. Bien, entonces, en algunos casos es posible resolver ecuaciones de este tipo, ¿ya? Para y, como una función implícita respecto a la variable x, ¿ya? Entonces, sí, en algunos casos esto lo podemos despejar de alguna forma en el que nos deje explícitamente la función respecto a y. Como cuando ustedes determinan los recorridos, ¿cierto? Que ahí generalmente uno se da cuenta cuáles son las preguntas o las funciones, digamos, que se permite determinar de una manera bastante razonable o bien mediante el análisis. ¿Vale, José? No hay ningún problema. Entonces, sucede que en muchos casos, en realidad, resolver ecuaciones de este tipo causa mucha dificultad o bien en algunos otros casos resulta imposible dadas las condiciones. Entonces, por nuestra suerte, no es necesario resolver una ecuación para y como este tipo, generalmente, ya en términos de x para hallar la derivada. Porque nosotros miramos una ecuación de este tipo y si nos pidiera la derivada respecto a la derivada de y,
respecto a x, uno lo primero que debe tender a hacer acá es despejar, ¿cierto? Entonces nosotros trataríamos de despejar esta función respecto a y, ¿cierto? Entonces ahí, ¿cómo lo harían ustedes, por ejemplo? Bueno, vamos a suponer. Entonces, ¿cierto? Ahí despejamos, luego aplicamos raíz cuadrada. ¿Cierto? Bueno, de todas formas aquí adentro podemos factorizar de alguna forma para obtener más en cuestión cuáles son los puntos que me hacen cero la raíz, ¿cierto? Y todo eso. Ya. Pero de todas formas notamos que esto, si lo queremos graficar, ¿cierto? Si tenemos la parte de arriba, digamos, de una circunferencia y otra, recordemos que esta ecuación es simplemente eso, ¿cierto? La ecuación de la circunferencia radio 5, ya, indiferente de dónde esté centrada y cosas por el estilo. Ya, pero determinar la derivada respecto a esto habría que analizar por casos, ¿cierto? Y ahí había algunos puntos en los cuales habría problemas y todo eso. Por lo tanto, lo que nos señala este método, el método de derivada implícita, es que no es necesario, ¿cierto?, resolver una ecuación respecto a y para determinar su derivada. Ya, entonces, en lugar de esto, aplicaremos la derivada implícita. Entonces, vamos a lo que es la derivada implícita. Entonces, ¿en qué consiste este método? Vamos a escribirlo, ya para que ahí tengamos apoyo, recursos. Entonces, este método consiste en derivar ambos términos, o ambos lados, o ambos miembros, vamos a decir, ambos miembros de la ecuación respecto de x. Luego, vamos a resolver, o decir despejar, ¿cierto? Aquí como resolvemos, vamos a colocar entre paréntesis despejar, para hallar la derivada de y respecto a x. Ya, esto que de otra forma, ¿cierto? Aquí es lo mismo que, como sabemos por notación, ¿cierto? Y prima, o bien f' de x, ¿cierto? O las otras que vimos ahí, cual uno guste. Ya, entonces, vamos a continuar en un ejemplo, vamos a dejar ahí para que observen bien primero. Entonces, la derivación implícita, como una ecuación que aparece acá arriba, lo que nos dice es que vamos a derivar ambos miembros de esta ecuación, es decir, a ambos lados de la igualdad vamos a derivar respecto a x, ¿ya? Utilizando todos los recursos que hemos estudiado hasta ahora. Es decir, álgebra de derivadas, ¿cierto? Ahí podemos separar por suma, recordando siempre el producto, la regla de la cadena, ¿cierto? El cociente, etcétera. Y derivar a ambos lados. Luego, generalmente en el uso de la regla de la cadena nos va a quedar ahí una derivada de y solita. ¿Ya? Entonces uno va a despejar respecto a esta derivada para poder encontrar. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1. Entonces queremos hallar la derivada de y respecto a x. Si la ecuación es de la forma como la de arriba. Entonces vamos a colocar aquí solución. Entonces derivando, como dice, vamos a utilizar derivación implícita, es decir, derivando ambos miembros respecto a x, obtenemos. Bien, entonces si derivamos ambos lados, tenemos la derivada respecto a x de x cuadrado más y cuadrado igual a la derivada respecto a x de 25. Entonces aquí sabemos que podemos utilizar la derivada de la suma, ¿cierto? Es decir, separamos por la suma. Aquí, ojo, recordemos la función son ambos cuadrados, ¿ya? Entonces vamos a derivar x cuadrado respecto a x, vamos a derivar y cuadrado respecto a x, y vamos a derivar esta constante. Entonces aquí recordemos inmediatamente la derivada de la constante se nos anula, ¿cierto? Ya. Y acá, esta también, ¿cierto? Se puede derivar directamente.
Sin embargo, para la función y, aquí debemos recordar, entonces aquí vamos a poner ojo, recordemos qué cosa necesitamos recordar. La regla de la cadena, ¿cierto? Es decir, si queremos derivar y cuadrado respecto a x, ¿qué es lo que nos decía la regla de la cadena? Que vamos a derivar cada función respecto a la variable que le importa. Es decir, y cuadrado lo vamos a derivar respecto a y lo vamos a derivar respecto a x, que en el fondo significa que vamos a derivar esta respecto a y lo de adentro de su función, ¿sí? Lo vamos a derivar respecto a x. Entonces, considerando eso, entonces aquí igual lo vamos a aclarar, entonces como y es una función respecto a x, ¿sí? Entonces utilizamos la regla de la cadena. Ya, de la forma como se señala ahí en rojito. Es decir, lo que nos quedaba, ¿cierto? Era esta cosa. Entonces continuamos, derivamos x, x cuadrado perdón, respecto a x. Entonces aquí, regla de la potencia, baja el exponente y al exponente se le resta 1, ¿cierto? 2x más. Entonces acá utilizamos qué cosa? Regla de la cadena, ¿cierto? Entonces paréntesis, que esto es de y cuadrado respecto a y por de y respecto a x igual 0. Entonces aquí regla de la cadena. Ya, vamos a colocar aquí con rojito porque es lo que tiene que ver con el mensaje de ahí arriba. Bien, entonces tenemos 2x más. Si derivamos y cuadrado respecto a y, es lo mismo que el x, ¿cierto? Es decir, baja el exponente y se le resta 1, entonces nos queda 2y por la derivada de y respecto a x, que es lo que buscamos. Entonces, esto es lo que decimos que va a quedar siempre de forma explícita y es lo que vamos a despejar. Ya, entonces tenemos la ecuación resuelta y ahora, entonces resolvemos. Entonces, resolvemos quiere decir despejamos, ¿cierto? Para obtener la derivada de y respecto a x. Entonces, despejando, tenemos que de y de x, perdón, por 2y acá, ¿cierto? ¿Quién sería entonces? Menos 2x, ¿cierto? Despejamos respecto a 2x y luego este va a dividir, vamos a pasar todo el tiro nomás. Ahí, ¿cierto? Vamos a poder simplificar. Se nos va a quedar menos x sobre y. Es decir, por lo tanto, la derivada de y respecto a x es igual a menos x sobre y. Bien, chicos, cualquier consulta, duda, no dude, ¿cierto?, en manifestarlo. Vamos a ver otro ejemplo de todas formas. Entonces, vamos a pasar a una siguiente página y vamos a ver un segundo ejemplo de una ecuación que, por ejemplo, sería imposible despejar y para poder derivar, ya de forma explícitamente. Entonces, consideremos ahora x cubo más y cubo igual a 6xy. Y queremos hallar nuevamente la derivada de y respecto a x. Entonces, hallar de y respecto a x. Bien, entonces vamos a utilizar nuevamente la derivación implícita, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí solución. Entonces nuevamente derivando y usando la regla de la cadena. ¿Dónde vamos a usar la regla de la cadena? Aquí, ¿cierto? En el i, donde estén los i por ahí jugando, vamos a utilizar regla de la cadena. Entonces vamos a utilizar
regla de la cadena para i cubo y para 6x. Entonces vamos a colocar 2 puntos. Bien, entonces primero derivamos a ambos miembros. Cubo, ¿cierto? Respecto a x, separamos por la suma, ¿cierto? Esto vamos a escribir hacia el ladito para no... si vamos solo a separar por la suma, aquí al ladito y luego vamos a continuar debajo. Entonces, respecto a x, el i cubo, y aquí el 6xi. Entonces aquí vamos a utilizar en estos dos miembros, ¿cierto?, la regla de la cadena. Ya, vamos a continuar hacia acá. Entonces, si derivamos x cubo respecto a x, esto se puede hacer directamente, ¿cierto?, por la regla de la potencia. Entonces baja el exponente y al exponente le restamos 1. 3x cuadrado. Para este caso, entonces regla de la cadena, ¿cierto? Vamos a escribirlo con rojo entonces para que se pueda identificar de forma sencilla. Entonces, ¿qué nos decía la regla de la cadena? Vamos a derivar i cubo respecto a la variable que le importa, que es i, y de i respecto a x, es decir, lo de adentro, ¿cierto? Es decir, estamos utilizando la regla de cadena con notación Leibniz. Más, perdón, igual, y vamos a derivar 6x, ¿cierto? Entonces, aquí que vamos a utilizar regla del producto, en realidad, perdón, no es regla de la cadena, regla del producto. En el i sí va a utilizar regla de la cadena, entonces regla del producto con regla de la cadena. ¿Cómo es la regla del producto? Entonces vamos a tener aquí 6x por i. 6x por i. Entonces, en la regla del producto, derivamos el primer miembro. Lo vamos a escribir todo ya. Entonces tenemos dx, el primer miembro, por el segundo sin derivar, más el segundo sin derivar, o sea, perdón, el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Entonces aquí vamos a colocar regla del producto. Ya. Entonces ahora tenemos más o menos todo. Bueno, aquí vamos a derivar, ¿cierto?, lo que podemos derivar y luego vamos a despejar respecto a d y de x, ¿cierto? Entonces, reduciendo lo que hemos desarrollado, el primer término se mantiene. El segundo término lo derivamos, entonces si derivamos i cubo respecto a i, tenemos 3i cuadrado por d y de x, igual, derivamos 6x respecto a x, entonces baja el exponente que es 1, entonces nos queda 6, ¿cierto? Y el x nos desaparece. Por i, más, tenemos 6x por d y de x, entonces como este es el término que nos importa, nos damos cuenta que lo tenemos acá, ¿cierto? En ambos lados vamos a tener que despejar respecto a él, porque nuestro objetivo es justamente hallarlo. Entonces, notamos acá, podemos simplificar por 3 directamente, ¿cierto? Vamos a hacerlo al tiro. Entonces, si multiplicamos por un tercio, ¿ya? A todo, se nos van a simplificar los 3, ¿cierto? Entonces, nos va a quedar... Esto se puede hacer en cualquier momento de la ecuación, ya al final también se podría haber hecho, pero simplemente por algo de comodidad. Entonces aquí nos queda 2i, 2x de i de x. Ya, y ahora sí, entonces vamos a reunir términos semejantes y todo eso. Ya. Entonces vamos a reunir los de x a este lado. Entonces tenemos i cuadrado y este, ¿cierto? También se nos va a juntar y entonces va a pasar negativo, 2x. Entonces los vamos a dejar inmediatamente factorizados por el término de i de x. Ya. Entonces decir, juntamos los de i de x a este lado. Y acá tenemos el 2i y el x cuadrado.
Es decir, para despejar, ¿cierto? Falta multiplicar por el inverso multiplicativo de eso. ¿Cierto? Bueno, para este caso claramente esto debe ser, perdón, distinto de 0, ¿cierto? Porque claro, yo no puedo multiplicar por el inverso multiplicativo de algo si es que esa cosa es un 0. Bien. Muy bien. Entonces, nuevamente, chicos, si queda alguna duda, entonces hemos encontrado la primera derivada de esta función. Entonces, de la misma forma, como en la última clase, recordemos, vimos derivadas de orden n, ¿cierto? Es decir, la segunda derivada, la tercera derivada, la enésima derivada de una función. De la misma forma podríamos hallar la segunda derivada de una función. Es decir, vamos a derivar directamente, implícitamente, y así despejarla, pero digamos, vamos a dejar ese tipo de ejercicios para una otra ocasión. Entonces vamos a ver, a continuar con ejemplos de otro tipo de funciones, ¿cierto? Porque aquí notamos que el comportamiento varía mucho. Daniel, ¿sí? A ver, vamos a ver acá. En el producto. Ah, claro, por supuesto. Toda la razón. De hecho, es exactamente lo mismo si nos damos cuenta acá, ¿cierto? Es como si hubiéramos factorizado por 6. Es toda la razón. Digamos que por algo de ya conocer de antemano el resultado. O sea, es decir, uno lo resuelve, ¿cierto? Y después vuelve a los pasos que no eran, digamos, importantes. En este caso, digamos, si lo hacemos de esa forma, acá lo tenemos factorizado por 6, ¿cierto? Después igual vamos a tener que distribuir el 6 después de la simplificación, ¿ya? Para pasar los términos correspondientes. ¿Ya? Sin embargo, eso para nada va a alterar eh, el desarrollo del ejercicio, así que completamente correcto. Entonces vamos a ver un ejemplo 3. Vamos a considerar entonces ahora la función seno de x más y igual a y cuadrado por coseno de x. Y queremos hallar de y de x. Nuevamente, chicos, recuerden, en el caso de que alguna duda quede también en la pizarra, ustedes ven que algún signo o algo, no duden por favor de comentar para realizar la corrección en el momento adecuado. Y entonces, ahora vamos a contemplar ahora funciones trigonométricas entre medio, ¿cierto? Porque sabemos que nos gustan las funciones trigonométricas. Bien, entonces, derivando implícitamente respecto a x y considerando cuáles son las funciones que vamos a considerar aquí, y función de x, entonces vamos a dejar ahí la función a la vista. Entonces vamos a derivar respecto a x, seno de x más y, y respecto a x, y cuadrado coseno de x. Oh, perdón. Ya, entonces vamos a
notar, a ver qué vamos a utilizar acá, seno y x más y, entonces notamos que aquí hay una compuesta de funciones, ¿cierto? Entonces acá vamos a utilizar regla de la cadena. Y acá tenemos un producto, y esta función depende de x. Entonces en esta función vamos a tener una regla de la cadena, entonces sí, primero vamos a tener un producto, y cuando desarrollemos el producto, vamos a tener regla de la cadena. Bueno, aquí también hay regla, ¿cierto? De la cadena. Muy bien. Entonces vamos a ir desarrollándola nomás, ¿ya? Entonces aquí tenemos cuál es la función externa, el seno, y lo de adentro, digamos, va a ser el x más y, ¿cierto? Entonces recordamos función de la cadena, derivo la de afuera y mantengo lo de adentro, y por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Es decir, la derivada de seno es coseno, se mantiene lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, ya vamos a escribirlo, por la derivada, perdón, más y, ¿cierto? La derivada de lo de adentro. Igual, vamos a corregir esto ahí para que se... Y bien, y acá entonces, vamos a expresarlo también, ¿cierto? Entonces, y cuadrado, la derivada respecto a x del segundo término. En este caso da lo mismo el orden, ¿cierto? Porque es una suma, así que en el del cociente ahí uno no se debe equivocar. Más coseno de x por la derivada de x respecto a y cuadrado. Entonces aquí vamos a utilizar cadena, ¿cierto? Acá. Bien, entonces acá se conserva. Entonces tenemos el coseno x más y, la derivada acá se va a expresar a separar, ¿cierto? La suma de las derivadas de ambas partes. La derivada respecto a x de x es 1. La derivada de y respecto a x nos va a quedar de y de x, ¿cierto? Igual, la derivada de coseno de x respecto a x es menos seno, entonces vamos a tener menos, ¿cierto? Y cuadrado seno de x más el coseno de x por, y aquí nos queda la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces vamos a escribirlo esto con rojo igual. Ya. Y esta función, bueno, ya no, nos hemos encontrado con esta función ya. Entonces es la función respecto a su variable por de y respecto a x. Esto que es un x. Bueno, desarrollamos. Entonces las primeras partes, ¿cierto? Se van a conservar. Esto lo vamos a distribuir inmediatamente porque después vamos a tener que juntar los de y de x, ¿cierto? Entonces vamos a distribuir inmediatamente. Entonces coseno por 1, coseno por esta cosa. Entonces por de y de x menos y cuadrado por seno de x. Y acá entonces tenemos coseno de x. La derivada de esto respecto a y tenemos 2y por de y de x. Bien, entonces juntamos los de y de x ahora. Vamos a juntarlos de este lado nuevamente. Entonces vamos a tener el coseno de x más y. Vamos a factorizar al tiro. Entonces este va a pasar restando, ¿cierto? Vamos a escribir el 2y primero, coseno de x. Y todo factor de y de x, ¿cierto? Ya vamos a escribir así. Y en el fondo aquí lo que hicimos fue juntar ambos términos semejantes a la izquierda. Y factorizar inmediatamente por el de y de x. Bueno, y en el otro lado conservamos lo que corresponde. ¿Sí? Entonces como los dos son negativos, vamos a factorizar por menos 1 en el caso de que algo pase, aunque no creo. Bien, entonces para despejarse, esto lo último que nos queda ya es multiplicar por el inverso de este.
Es decir, de y de x, no pasa nada. Sí, pareciera, ¿no? Bueno, este igual lo podemos dar vuelta, entre comillas, factorizarlo por -1 y van a cambiar los signos, se van a dar vuelta nomás. Y ahí podemos quitarle este, pero en realidad no, es como un brillo muy importante en en el cambio del ejercicio de la verdad. Ya. Y bueno, lo de acá entonces lo que hicimos es que si lo factorizamos por -1, se nos cambian los signos. Y si le sacamos el menos, entonces nos quedaría primero el que es negativo y menos el que es positivo, que menos por menos me daría más. Entonces ahí uno los da vuelta. Ya, y ahí entonces uno lo puede cancelar los signos. Nosotros los vamos a borrar. Los vamos a escribir igual mejor para que se note que se cancelaron. ¿Ya? Eso, porque este se dio vuelta, ¿cierto? Entonces aquí en el fondo vamos a ponerlo igual. Entonces aquí lo que se hizo fue factorizar por -1. Ya. Eso es lo que nos permite dar vuelta a los signos, ¿cierto? De todas formas, la solución con un menos arriba y con este invertido y no cambia mucho en este caso, ¿cierto? Hay ciertas expresiones que a veces invertir de esa forma nos va a permitir simplificar, pero en este caso no pasa nada. Bien. Luego de esto, vamos a colocar como observación, que es un tema importante, pero en el texto que estamos utilizando como base, ¿cierto? Que es el Stuart, proponen como ejercicio la derivada de la función inversa. ¿Ya? Sin embargo, en otros textos se muestra porque es un resultado bastante importante. ¿Ya? De todas formas, vamos a utilizar ahí el ejercicio para llegar a él de todas mejor. Entonces, para aquellos que quieran revisar, el ejercicio 77 del Stuart, de este capítulo en el que estábamos, que mencionamos delante para los ejercicios, ya sería el 3.5 igual. Eh, Stuart. O 3.4, 3.5. 3.5. Y entonces el enunciado del ejercicio nos dice, suponga que f es inyectiva, coma, derivable con inversa derivable, es decir, f a la menos 1, ¿cierto? Y lo que nos piden es probar que la derivada de la inversa, vamos a escribir con notación Newton, es la inversa de la derivada en la imagen inversa, en el punto. Ahora, claramente esto debe ser distinto a 0, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuándo ocurre que esto es distinto a 0? En el fondo que la inversa no se nos anula, o digamos, la derivada, ¿cierto? No se nos anula. Entonces aquí, para nuevamente, este resultado en otros textos se conoce como el teorema de la función inversa. Digamos, acá está propuesto de otra forma, como ejercicio y con condiciones un poco debilitadas, por así decirlo. Ya, pero sin embargo, el funcionamiento es el mismo. ¿Qué es lo que nos dice esto en el fondo? Si tenemos una función, bueno, inyectiva derivable con inversa derivable, que quiere decir en el fondo que es biyectiva, ¿cierto? Es decir, existe su inversa. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver esta cosa? Bueno, si f y f a la menos 1 son inversas, recordemos entonces aquí los primeros días de funciones, ¿cierto? Y reales que recordamos algunas cosas. Entonces, recordamos que si son inversas, entonces las componemos y nos da la identidad, ¿cierto? Es decir, si yo compongo f con su inversa en cualquiera de los dos órdenes, lo que nos da es la identidad, es decir, nos deja fijo el x. Y luego derivamos, derivando respecto a x, es decir,
implícitamente, ¿cierto? Y por la regla de la cadena, como el ejercicio anterior en el fondo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, acá, si derivamos esto, entonces por regla de la cadena, derivamos la de afuera, ¿cierto? Entonces, tenemos la de afuera, y la de adentro se mantiene, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro, que sería f de la menos 1 derivada, ¿cierto? En x. Y esto es igual a la derivada del otro miembro, la derivada de x respecto a x, que es 1, ¿cierto? Por lo tanto, obtenemos aquella igualdad. Entonces, ¿qué hacemos acá? Despejamos lo que nosotros queremos, que es la derivada a la inversa. Es decir, nos va a quedar que la derivada a la inversa es 1 sobre la derivada de f doblada en la inversa. Y que justamente el resultado, digamos, que era el que se pedía. Entonces, para aclarar esta cosa, vamos a escribirlo análogamente con la otra notación. Entonces, alternativamente, si consideramos y como la función inversa y le aplicamos f, ¿cierto? Si le aplicamos f nos va a quedar f de y si le aplicamos f acá nos queda f compuesta f a la menos 1 de x. Como ellas son biyectivas, sabemos que nos da x, ¿cierto? Por el mismo argumento que hay arriba. Entonces, nuevamente, si eso todavía quedan algunas dudas respecto a esas cosas, tenemos la función entonces de x que nos lleva ahí, esta sería la inversa, ¿cierto? Y de y para x sería f, ¿cierto? Es decir, si tengo y, le aplico la inversa, me da, digo, tengo x, le aplico la inversa, me da y, y si tengo y, yo le apliqué f, me da x, ¿cierto? Entonces, de x a x pasa por la compuesta entre las inversas. Bien, entonces, la derivada de y respecto a x, la derivada de y, es decir, aquí tengo y respecto a x, vamos a tener que esto es 1, pero por regla de este caso, tenemos de x de y de x, ¿cierto? Que sería regla de la cadena. Se despeja, entonces pasamos a esta dividiendo, así nos quedamos con esta cosa. Y si notamos exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque el inverso de este es invertir, digamos, estos dos sentidos. Entonces, por cualquiera de estas dos notaciones. Es decir, aquí tenemos para derivar funciones inversas. Pero como siempre queda mucho más claro con ejemplos, vamos a anotar un par de ejemplos. Entonces, ejemplo, derivada de la función inversa. Entonces consideremos algunos que ya sabemos. Si consideramos la función y igual a la exponencial, sabemos que la derivada de esta cosa es ella misma, ¿cierto? Ya. Entonces, recordemos, si ella es la exponencial y ahora yo quiero despejar respecto a x, ¿qué es lo que vamos a aplicar a ambos lados? El logaritmo natural, ¿cierto? Entonces, el logaritmo natural de y va a ser igual a logaritmo natural de la exponencial de x. Recordemos que el logaritmo natural y la exponencial son funciones inversas, por lo tanto me dan x. Ya, entonces si tengo y, tengo x. Entonces, ¿qué era lo que nos decía?
de x de y es igual a qué cosa. Si derivamos x respecto a y. Entonces, acá tenemos x, ¿cierto? Si derivamos x, que es igual a esta cosa, pero respecto a y, tenemos derivada del logaritmo de y respecto a y. Esa es la función, ¿cierto? Respecto a y. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Era 1 sobre x, ¿cierto? Pero como ahora es respecto a y, y están en la variable y, digamos, va a ser igual a 1 sobre y. Bien, entonces luego, la derivada respecto a x de a la x, sabemos que es de y de x, ¿cierto? Que es lo que buscamos. Por la derivada de la función inversa, recordemos que era 1 sobre la inversa de la derivada. Y este de acá lo conocemos, ¿cierto? Que lo determinamos. Entonces ahora despejamos, ¿cierto? Sabemos que cuando tenemos división así de fracciones, esta se invierte y multiplica con el numerador, entonces esto da i. Y el i nosotros lo conocemos, ¿cierto? Porque aquí reemplazamos. ¿Qué cosa reemplazamos? El i. Ya, valor que conocemos. Nosotros sabemos que la derivada de la exponencial respecto a x es ella misma. Bien, entonces como la mayoría de las veces con un ejemplo no es suficiente, vamos a analizar algunas funciones trigonométricas inversas. Entonces vamos a ver las dos que son más cortitas, ¿ya? Y con eso sería suficiente. Entonces consideremos la función ahora y la función inversa del seno, es decir, el arcoseno de x. ¿Ya? Entonces, ¿quién sería x? Y entonces miremos acá, por el juego de las funciones. ¿Quién sería x? ¿Ya? Si necesitamos que al estar evaluado en el arcoseno me den algo en juego con respecto a y. Es decir, x es una función en la cual está ahí involucrado. Entonces puede ser algo aquí que no sabemos, f de, ese f que se supone que uno conoce, de algo de y. ¿Ya? Entonces la gracia es que uno con el otro tienen que ver con funciones inversas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función inversa del arcoseno? El seno, ¿cierto? Entonces, justamente esa es la función que nos conviene. Entonces, si consideramos el seno de la otra variable y todo funciona como queremos que funcione. ¿Y por qué digo eso? Porque si nosotros reemplazamos acá, tenemos que y es igual al arcoseno de x, pero x nosotros decimos que es seno de y. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Una compuesta, ¿cierto? Entre dos funciones que es el arcoseno y el seno, y que sabemos que son funciones inversas una de la otra, por lo tanto nos da la identidad que lo da adentro, que es y. ¿Sí? Entonces, por eso uno halla la función así, conociendo las funciones inversas de cada uno. En este caso, las funciones trigonométricas inversas sabemos que son directamente el arcoseno es la inversa del seno, ¿cierto? Que el arcocoseno es el del coseno, entonces, entre comillas, es un poco más sencillo de identificar, al menos esa parte. Bien, entonces tenemos que de y de x, por el teorema anteriormente visto, o digamos el ejercicio, ¿cierto? Que nos permitió conjeturar aquel teorema, tenemos que la derivada de y respecto a x es de 1 sobre la derivada de x respecto a y. Pero si nosotros notamos acá, y queremos derivar x respecto a y, tenemos la derivada de la función seno de y respecto a y. Y esta cosa sí la sabemos derivar. La derivada del seno es coseno, ¿cierto? Y como la variable que está en juego ahora es y, nos queda coseno de y. Es decir, nos queda 1 sobre coseno de y, ¿cierto? Y aquí viene un paso un poco estrepitoso. Entonces, para eso recordemos, notemos que
sabemos, ¿cierto?, por identidad trigonométrica que el seno cuadrado más el coseno cuadrado de alguna variable es 1, ¿cierto? Es decir, si queremos despejar de ahí, vamos a notar que es la raíz, ¿cierto? Si queremos despejar respecto a coseno, va a ser la raíz de 1 menos seno cuadrado de i, ¿cierto? Más menos raíz. Porque queremos despejar respecto al coseno acá. Ya, pero notemos que i, que es la función al coseno, veamos su dominio. Recordemos que estas funciones están, al igual que las tangentes, la diferencia es que esto es un dominio cerrado en términos pi y medio y pi medios. Ya, y recordemos que el resto es periódica, es decir, se repite más o menos el mismo tipo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este intervalo, es decir, si observamos cuál es este intervalo entre menos pi medio y pi, que el coseno de cualquier cosa que está ahí adentro es positivo, es mayor o igual a 0. Recordemos que el coseno de 0 es 1, ¿cierto? Y de pi medio es 0, y justamente acá es 0. Es decir, en esta parte del tramo, la función coseno es donde está dando la vuelta por acá arriba, es decir, es positiva. Entonces, eso es lo que nos permite, es decir, que no podemos quedar solo, es decir, entonces, el coseno de ahí lo podemos representar solo por la parte positiva de la raíz. ¿Ya? Es decir, en realidad aquí podemos desprendernos del signo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que podemos hacer un reemplazo en esta opción, ¿cierto? Entonces recordemos dónde íbamos, era de i de x, y habíamos quedado que esto era igual a coseno de i. Entonces, por este paso anterior, vamos a reemplazar el coseno de i por lo que nosotros queremos, que sería la raíz de todo esto, la raíz cuadrada. Y el último paso que nos queda es reemplazar, ¿cierto? Entonces aquí recordemos que x es el seno de i, por lo tanto, desde aquí, ¿cuál sería el seno cuadrado de i? X cuadrado, ¿cierto? Es decir, acá tenemos 1 menos x cuadrado, raíz cuadrada. Es decir, la derivada de la función arcoseno de x es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Se lo vamos a escribir igual acá. Del arcoseno de x es 1 sobre 1 menos x cuadrado en este caso. Es decir, esta también se añade a nuestro formulario. Es decir, es una cosa que podemos llegar y utilizar. A pesar de que no estoy muy seguro si vamos a trabajar mucho con las funciones trigonométricas inversas. Ya, me parece que generalmente uno no le da demasiada importancia, pero es necesario al menos que la hayamos visto. Y entonces vamos a ver el segundo caso, que este es mucho más cortito. Segundo o tercer caso ya. ¿Qué ejemplo era este? El 2. Entonces consideremos ahora la función inversa de la tangente, es decir, la arcotangente de x. ¿Ya? Entonces nuevamente, tiene x. Y ahora sí tiene que decirme con la x. Entonces, si el arcoseno era la función, entonces x iba a ser su inversa para que al componer nos diera la identidad, ¿cierto? Entonces, ahora, si es el arcotangente, ¿cuál debería ser x para que componer arcotangente con su inversa sea igual a y? La tangente de y, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el arcotangente compuesta a la tangente me da x, ¿cierto? Ah, vale, sí, no lo escuchamos. Bien, entonces bajo la definición de la función inversa, digamos la derivada de la inversa, entonces tenemos la derivada de x respecto a y.
es decir, la derivada de la tangente. Y esta cosa la sabemos hacer, porque de hecho la hicimos, pues, así que ya la sabemos nomás. Entonces sería la derivada respecto a y de la tangente de y, y esta era secante cuadrado, ¿cierto? Es decir, esto nos queda 1 sobre la secante cuadrado de y. Y justamente esto lo bueno es que tenemos que inmediatamente es la identidad trigonométrica, ¿cierto? Recordemos, secante cuadrado era 1 más tangente, ¿cierto? Cuadrado. Y nuevamente falta solo reemplazar, ¿cierto? Es decir, aquí vamos a reemplazar lo que corresponde. Entonces nuevamente, entonces significa que x cuadrado sería la tangente cuadrada, ¿cierto? Es decir, podemos decir entonces que la derivada respecto a x del arcotangente de x, ¿quién sería? Sí, reemplazando, ¿cierto? Es decir, esta nos queda sin raíz. Este era el más cortito. Vamos a dejar aquí como ejercicio, que en realidad es igual, ¿cierto? A los casos anteriores, sobre todo el del seno. Si tenemos que es el arco coseno, deberíamos hallar de y de x. Entonces, nuevamente, ¿cómo vamos a hacer aquí? ¿Quién va a ser x? El coseno de y, ¿cierto? Y esta es la que vamos a ir derivando. Y ahora, ¿cuál es la solución que da aquí? Se parece mucho a la del seno. Ya, entonces la solución en realidad es la misma del seno, pero con un menos. Entonces es menos esta cosa. Ya. Entonces ahí para aquellos que deseen comprobar, entonces que ahí el ejercicio. Vamos a avanzarle un poquito. ¿Cierto? Entonces ahí uno va a derivar esta cosa respecto a ahí, que ahí ya también la sabe, ¿cierto? Vamos a ayudarle un poco en la tarea entonces. Entonces este sería menos seno de i, ¿cierto? Eso no quedaría, menos seno de i. Y ahí, ¿cuál es el recurso que uno va a utilizar en el fondo? Exactamente el mismo que hicimos anteriormente, perdón, menos seno de i. Es decir, basándose en que seno cuadrado de i más coseno cuadrado de i 1, despejamos ahora respecto a seno. Va a pasar algo muy parecido al anterior, ya, sin embargo, ojo ahí con la cosa del dominio. Y dependiendo de ese signo, ¿cierto? Nos va a dar al revés, de que ahora vamos a quedar con la parte positiva, no vamos a quedar con la parte negativa. ¿Ya? Porque recordemos que el seno y el coseno están desfasados justamente en pi medio respecto al eje X. Ya, entonces ahí están, digamos, los hints para el ejercicio de la próxima clase del día viernes. Ya, y ahí continuaremos con los correspondientes. Bueno, chicos, ¿queda alguna pregunta, alguna duda, algún ejercicio que hayan estado mirando? Claro, exactamente, Nicolás. En el caso de que uno no sepa la función inversa, digamos, uno haría como la anterior simplemente. Sí. En el fondo estamos agregando recursos, ¿cierto? Cada vez que añadimos teorema, digamos, otras nuevas formas, estamos añadiendo recursos para responder un ejercicio de más de una forma. Es decir, hasta ahora pues, tenemos múltiples formas de determinar la derivada de algunas funciones. eh, a pesar de que algunos podemos acudir a la definición, ¿cierto?, del límite cuando h tiende a cero y demorarse mucho más, pero de todas formas a veces es más seguro y va a obtener la misma forma de que alguien utilice el teorema de la función inversa o,
o todas las derivaciones que corresponden, ¿ya? O como hemos visto hasta ahora, por ejemplo, hay ejercicios que podíamos hacer eh, con la regla del cociente nomás, ¿cierto? Y actualmente con la regla de la cadena ya podemos evitar un montón de problemas, ¿sí? Como derivar raíces, derivar todo ese tipo de cosas. Bien, chicos, entonces si no tenemos más dudas, quedamos hasta acá. Nos vemos el día viernes. Ya, espero que estén bien. Y en cualquier cosa de consulta, ¿cierto? No lo dude, preguntar mediante correo.